En una pequeña casa situada en las afueras de un pueblo rodeado de colinas, vivía una anciana llamada Doña Elena, una mujer de rostro surcado por arrugas suaves que contaban historias de amor, lucha y esperanza. Aquella mañana, como muchas otras, la cocina desprendía el aroma cálido del té de hierbas que ella preparaba cada amanecer. Sin embargo, ese día algo distinto flotaba en el aire, una sensación de silencio profundo, como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración. Su nieto Mateo, un niño de apenas 9 años, se había quedado a dormir con ella la noche anterior. Su madre trabajaba largas jornadas y, cuando no podía regresar a tiempo, confiaba a Mateo a los cuidados de su abuela. A Mateo le encantaba aquella casa, la madera crujiente, las plantas junto a la ventana y los cuentos que su abuela narraba antes de dormir, llenos de milagros, bondad y seres que caminaban entre la luz y la sombra. Esa mañana, Mateo despertó sobresaltado por un ruido seco. Corrió a la cocina y encontró a su abuela sentada en el suelo, apoyando una mano en el pecho, respirando con dificultad. «Abuela», exclamó, arrodillándose a su lado. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?» Elena intentó sonreír, pero su rostro estaba pálido. Solo un mareo, hijo», susurró. «Se me pasará». Pero el temblor de sus manos decía otra cosa. Mateo, con la inocencia de su edad, no sabía qué hacer. Recordó lo que su madre siempre le repetía: si la abuela se siente mal, llama al doctor. Pero en aquel momento, el temor lo paralizó. Sintió que el mundo se había reducido al pequeño espacio de la cocina y a la respiración débil de su abuela. Fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió. Una luz dorada empezó a filtrarse por la ventana, mucho más intensa que el sol habitual. Mateo entrecerró los ojos. La luz parecía moverse, expandirse y tomar forma. Cuando se acostumbró, vio la silueta de un hombre alto, de rostro sereno, vestido con túnicas claras. No era una aparición brusca ni ruidosa. Era como si hubiese estado allí desde siempre, esperando el momento adecuado para mostrarse. Mateo quedó inmóvil. Doña Elena, aún en el suelo, abrió los ojos sorprendentemente, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. «No puede ser», murmuró ella. «Pensé que no volvería a verte así». El hombre avanzó unos pasos, con una calma que parecía envolver toda la habitación. Su mirada era profunda, llena de compasión. Se inclinó lentamente hacia Mateo y extendió su mano hacia él, invitándolo a tocarla. Mateo, tembloroso, levantó su mano. La piel del hombre estaba cálida, viva, pero había algo más, una sensación de paz tan inmensa que las palabras no podían describirla. El visitante misterioso dirigió luego su atención hacia doña Elena. La anciana quiso incorporarse, pero él hizo un gesto suave pidiéndole permanecer tranquila. Se arrodilló frente a ella y tomó su mano con delicadeza. «Has cargado con mucho», le dijo con una voz que sonaba como un susurro y al mismo tiempo como un canto antiguo. «Ahora descansa. No estás sola». Mateo observó cómo el rostro de su abuela, antes crispado por el dolor, se llenaba de serenidad. Una luz tenue envolvió sus manos entrelazadas. Y en ese momento, Mateo comprendió, sin razonarlo, que aquel hombre no era alguien común. Había visto imágenes parecidas en los libros de su abuela, en las figuras antiguas de la iglesia del pueblo, pero ninguna de esas imágenes capturaba la presencia viva que ahora tenía delante. La luz creció, pero no cegaba. Era como si convirtiera la cocina, con sus ollas, sus toallas colgadas y su viejo reloj, en un lugar sagrado. Elena inspiró profundamente, y el aire pareció volver a llenar sus pulmones con fuerza renovada. El dolor que la había derribado momentos antes se desvaneció. El hombre sonrió. «Aún tienes tiempo», le dijo. «Aún necesitas enseñar, amar, acompañar. No temas». Mateo, sorprendido, vio que su abuela rompía a llorar, pero no de dolor, de alivio. «Gracias», susurró ella. La figura se levantó despacio. Mateo quiso decir algo, preguntar quién era, por qué estaba allí, pero las palabras no salieron. En su interior, no sentía miedo, solo una profunda gratitud. «Mateo», dijo el hombre, mirándolo con suavidad, «cuida siempre de tu abuela, así como ella ha cuidado de ti. Nunca olvides que el amor es la fuerza que transforma todas las cosas». Y entonces, como si la luz lo reclamara, su figura comenzó a disiparse. La claridad volvió a ser la del sol de la mañana. En unos segundos, la cocina estaba como antes, pero nada era igual. Mateo y su abuela se miraron en silencio. Elena, con un gesto tembloroso, acarició el rostro del niño. «Hijo», dijo con voz emocionada, «acabamos de recibir una visita del cielo».
Mateo asintió, aún incapaz de hablar. Se abrazaron durante largo rato, sintiendo que algo más grande que ellos los había tocado. Pero aquella historia no terminó allí. Durante los días siguientes, Mateo notó un cambio en su abuela. No solo había recuperado fuerzas, parecía más viva que antes. Caminaba erguida, reía más a menudo, y cuando hablaba de la vida, lo hacía con un brillo nuevo en los ojos. El niño, por su parte, llevaba dentro un secreto que lo transformaba. En la escuela, mientras los demás hablaban de juegos o tareas, él recordaba aquella luz, aquella voz, y comprendía que había sido testigo de algo sagrado. Una tarde, sentado junto a su abuela en la mesa de la cocina, Mateo preguntó por fin: «Abuela, ¿por qué dijiste que pensaste que no lo volverías a ver?» Elena guardó un momento de silencio. Sus manos se posaron sobre la taza tibia de té, como si acariciaran un recuerdo antiguo. Porque cuando era joven, comenzó, viví un momento muy difícil. Estaba sola, sin saber qué hacer, sintiendo que todo se me venía abajo. Y una noche, mientras lloraba y pedía una señal, sentí su presencia. No lo vi como tú lo viste, pero sentí su voz en mi corazón, diciéndome que siguiera adelante. Desde entonces, cada día he vivido con la certeza de que no caminamos nunca solos. Mateo escuchó con los ojos muy abiertos. ¿Y por qué volvió ahora? La anciana sonrió. Porque Dios sabe cuando necesitamos una mano. Y esta vez, la necesitábamos los dos. Con el paso de las semanas, madre de Mateo también comenzó a notar los cambios. La casa se llenó de una paz nueva. Las noches de incertidumbre se volvieron más ligeras, como si un manto invisible los protegiera. Un domingo, mientras Mateo jugaba en el patio, observó cómo la luz del atardecer caía sobre el viejo limonero. Por un instante, creyó ver nuevamente una figura entre las sombras doradas, pero cuando parpadeó, ya no estaba. No sintió tristeza. Sabía que no hacía falta verlo otra vez para saber que seguía allí, acompañando, guiando, iluminando cada paso. Los años pasaron. Mateo creció, estudió, formó su propio camino, pero jamás olvidó aquella mañana en la cocina. Cada vez que enfrentaba una dificultad, recordaba la mano cálida que tomó la suya, la voz que habló a su corazón, y el rostro de su abuela recobrando la fuerza. Elena vivió muchos años más, siempre rodeada del cariño de su familia. Solía repetir a quien quisiera escucharla: la verdadera fe no está en ver milagros, sino en reconocerlos cuando suceden. Y cuando Mateo tenía ya la edad suficiente para comprenderlo todo, escribió la historia en un cuaderno. No para publicarla. No para presumirla. Sino para que las futuras generaciones supieran que, incluso en la simplicidad de una cocina, el cielo puede tocar la tierra. Porque a veces, el milagro llega sin anunciarse. A veces, la luz entra por la ventana. A veces, una mano se extiende hacia otra. Y la vida cambia para siempre.